Bueno, aquí estamos con Rafael González, físico y académico de la Universidad Mayor y también es investigador del Centro de Nanotecnología Aplicada de la misma casa de estudio. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Gabriel? Bien, bien, también. Rafael, te citaba en entrevista porque queríamos un poco hablar de la estrategia del paso a paso esta vez y el anuncio de las comunas que van a entrar a la fase de transición, tanto en regiones como en la región metropolitana también. Eh, para ti, como científico, y también pensando en lo que ustedes comentan, en lo que ustedes llaman los 40 de la carta, ¿cómo analizan este paso a paso? Algunos han dicho incluso que se podría decir que son las cuarentenas dinámicas con otro nombre. ¿Qué piensan ustedes? Sí, o sea, son cuarentenas dinámicas con otro nombre, pero lo que más preocupa son los indicadores que da el gobierno, Ujú. que el primer paso se da con bajo un 15% de positividad regional y Ujú. que se cumplan otros indicadores que, por ejemplo, está referido a la ocupación de UCI, pero la ocupación de UCI con sobreuso. Entonces, Ujú. los indicadores son muy altos. Por ejemplo, Irán ha mantenido una positividad de alrededor del 10%, desde abril, 10-15%, y fue uno de los primeros países en que, junto con Italia y otros países que están viviendo la tragedia de cientos de fallecidos diarios, llegó como hasta 150 fallecidos. Claro. Hizo cuarentena total, logró cierto grado de control y reabrieron, y ahora están en un pic de más de 200 casos diarios, y Ujú. la economía de Irán parece un poco lejana, pero es similar a la de Chile. Ujú. Y lo que plantea la OMS, por ejemplo, de la positividad, si tú comparas este 15%, la OMS planteó el 12 de mayo un 5%. Entonces, esto es como al revés. Le dice, es como que fuera negociable los indicadores mínimos que la OMS recomienda. Ujú. Dice 5, entonces yo digo 10 o digo 15, y no, eso no es negociable, Ujú. es en base técnica. ¿Cuál consideras tú que serían unos indicadores con cierta seguridad para empezar a, a desconfinar de alguna u otra forma las comunas o las regiones completas o las ciudades completas según cómo se establezca? Sí, o sea, primero que nada, el gobierno planteó una estrategia que es curiosa porque es local, Ujú. estas cuarentenas dinámicas, que iba cerrando localmente algunas ciudades, pero repartía como un croupier en el casino enfermos UCI por diferentes regiones y diferentes lugares, y no le hacía como una trazabilidad a esos enfermos, como que los enfermos se fueron de la región metropolitana y ya no contaban más en la región, entonces se desocuparon la UCI. Ujú. Eh, entonces, bueno, estos métodos la verdad, son difíciles de entender. Ujú. Sí. Aquí, cuando uno piensa en la trazabilidad, que ha sido uno de los puntos que más se ha recalcado en el último tiempo, ¿tú consideras que, y como comunidad científica, consideran que está suficientemente contenido ese ítem como para empezar a relajar las medidas? No, no, o sea, porque tampoco en los reportes epidemiológicos que a fines de marzo, abril, no me acuerdo si hasta abril aparecían casi todos los días, habían reportes bien detallados, aparecen 2 veces por semana, y en los reportes ahora tienen un indicador, empezó a aparecer un indicador de trazabilidad, pero es muy difícil de entender porque hablan de los contactos que han sido investigados, pero lo primero que uno necesita en una pandemia, en la pandemia, Ujú. es lo que el mismo ministerio llamaba la estrategia TTA: testear, trazar, aislar. Ujú. Y lo primero que se habla es de la trazabilidad y de un indicador del 80% que uno nunca entiende de qué se trata, pero Ujú. lo primero es testear. Y Espacio Público, en uno de sus reportes del 10 de junio, Ujú. mostraba que a esa fecha, en promedio, los test estarían demorando alrededor de 9 días en llegar al resultado. E Ujú. incluso había test que demoraban más de 2 semanas los pacientes en recibir los resultados. Entonces, si el primer ítem es testear, es encontrar a un enfermo,
y te demoras 14 días, y luego la trazabilidad significa levantar el teléfono y llamar a algunos contactos que ya se contagiaron, los indicadores están fallando. A mí me falta en esos indicadores, el primero es el del testeo. Nueva Zelanda, por ejemplo, que ha sido como un referente, planteó un primer indicador con respecto al testeo muy claro, que el 80% de los test tengan resultados dentro de 24 horas. Eso es un poco elevado ahora para la realidad de Chile, pero por lo menos debería haber algún número, 48, en 48 horas, el 70%, alguna cosa que uno dijera, los test llegan en tanto tiempo, y luego se traza y se aísla. Pero esa es la cadena, es una secuencia. Rafael, considerando la experiencia internacional comparada, teniendo en consideración que en Chile lo que se busca es desconfinar ya la región metropolitana, que fue el punto territorial más álgido de la pandemia en invierno, ¿qué uno podría esperar para lo que viene en Chile, pensando en el futuro inmediato, los próximos meses? Sí, mira, o sea, con respecto al, o sea, es preocupante, yo te lo decía por los indicadores de la positividad, por los números, que la positividad, esto es como una referencia, depende también en la forma en que se testea, si se sale a buscar los casos, que nosotros no hemos visto una campaña intensa del Ministerio de Salud que diga, vaya a testearse a estos puntos, aquí tenemos uno se ha anunciado incluso desde comienzos de mayo, cuando aumentaron los casos, el exministro dijo, aumentaron porque salimos a buscar los casos desesperadamente. Y con este desconfinamiento, lo que preocupa es que está este 5% de positividad que recomienda la OMS, pero los países fueron más allá, los países europeos en la cautela. Por ejemplo, Alemania, Italia, España, fueron bajo el 1% de positividad a comienzos de junio, cuando empezaban a hablar de empezar a desconfinar. Por ejemplo, Italia, cuando salió del primer confinamiento de la cuarentena larga, tenía alrededor del 1% de positividad. Y recuerdo, o sea, el 15 de junio, cuando pasaron como a fase 3, en que abrieron los cines, que al respecto a esto de Aysén y los cines, ellos tenían el 0,5% de positividad en el país. Entonces la diferencia es demasiado grande. Claro. Sí. Me imagino que para ustedes, como los 40 de la carta, se podrían considerar que ustedes están en alerta, dada la situación ahora del plan que se intenta implementar, ¿no? O sea, sí, somos un grupo que nos mantenemos conversando, dialogando, o sea, lo que creemos es como en la inteligencia colectiva, ¿no? Y de eso salió el par de misivas que le hemos enviado al gobierno, cartas abiertas sobre cómo vemos la situación. Entonces compartimos miradas, puedo conversar con colegas que son más expertos en epidemiología o de las ciencias sociales. Tengo muchas colegas que trabajan en la violencia, o sea, en los temas de género, en niñez, adolescencia, niñas. Entonces, es un tema transversal y estamos sumamente preocupados porque curiosamente el ministro de Salud insiste, dijo una frase que me pareció muy, muy desafortunada y luego lo ha repetido, que dijo, Chile se enorgullece de la letalidad que tiene, y es como que me descolocó porque es el ministro de Salud y está celebrando la muerte y son muchos los muertos, demasiadas las familias que están sufriendo. Entonces, los 40 de la carta seguimos conversando, seguimos como un grupo transversal, seguimos aprendiendo entre todos y lo que más nos preocupa es la parte humana. Claro. Estamos muy preocupados por la sociedad en general. Claro. Rafael, te quería agradecer por tu tiempo y muchas gracias por participar en la entrevista con Quiltros. Sí, muchas gracias a ti. Vale, que estés bien.